gracias por veros por aquí. Iba a hacer el chiste fácil de Miguel Ríos, hijos de la noche y tal, pero no lo voy a hacer, que está muy quemado. Nada, vamos a empezar agradeciendo... Bueno, antes de agradecimientos y esas historias, seguramente muchos de vosotros tenéis algún problema con las notificaciones de Meetup, que muchas veces no os llegan. Entonces estamos preparando una lista de correo interna para que os podáis apuntar a ella y os lleguen sí o sí las notificaciones. Entonces, si queréis coger el QR, os lleva a una web con un formulario y luego venderemos vuestros... Mierda, me equivoqué, no vamos a vender nada. Más que nada para que os lleguen las notificaciones, ¿vale? No vamos a mandaros fotos de nada. Vale, mientras eso, nada, vamos a agradecerle la ayuda en este evento como patrocinadores a Wilbot y a SiteGround. Agradecimientos a Círculo de Empresarios por prestarnos las instalaciones. Agradecimientos a Cameraman Films, que son los que nos hacen las grabaciones. Hoy Nacho no pudo venir. Y también al Instituto Ruth De Estudios Vigueses. de Estudios Vigueses. Vale, y iba a pediros un aplauso, pero para después. Y os voy a dejar con Denis, con el que estoy hablando un ratito. Es un tío muy grande y estoy convencido de que la charla hoy os va a encantar. Y nada, creo que no dejo nada atrás. Denis, cuando quieras, te damos un aplauso y muchas gracias. Primero, gracias, a ver si me fallo con el mando. Bueno, esta es la presentación que vamos a se llama Ilustración Cómic y Marca, Identidad Ilustrada, y va a pretender ser una especie de recorrido al tipo de trabajo que he hecho habitualmente como diseño gráfico, enfrentándome a muchas veces un terreno híbrido en el que diseño e ilustración se combinan y que para mí, como comentaré más adelante, acaban siendo en cierto modo. Bueno, yo me llamo... Ya sabéis lo del mando que me ha pasado. Yo me llamo Denis, ahí está el QR con el que os voy a robar datos, efectivamente. Pero bueno, ahí está mi portfolio. Y nada, ahí está mi Instagram también, y mi teléfono, porque lo tenéis en el portfolio, como en Instagram, pero bueno, ahí tenéis toda la información. Y el que señala soy yo, por supuesto. Así que señalo 2 veces. Nada, soy ilustrador de diseño gráfico, como acabo de comentar, pero para mí son la misma cosa. Y ahora es cuando empiezo a explicar el rollo, porque sinceramente yo creo que en la publicidad, a la hora de planificar una campaña o realizar algún tipo de comunicación, conviene tener muy en cuenta el tipo de marca que es, la cercanía que quieres tener a la hora de comunicar tus datos, lo que quieres realmente decir a través del soporte que elijas. Y en este caso, en muchos trabajos de los que hago, ya sean de cartelería o de ilustración al hecho 100%, un cómic o algo por el estilo, suelen tener bastante que ver con un uso plástico del diseño o un uso directamente de ilustración al más por el estilo como lo entendemos. Por ejemplo, aquí hay 2 carteles muy diferentes entre sí, una es ilustración 100% y el otro pues es un collage. Yo realmente a la hora de trabajar este tipo de propuestas, cuando se las mando a un cliente, no me planteo este cartel va a ser ilustración, me piden tienes que hacer una ilustración con este cartel o este es el estilo que queremos. Sí que es cierto que me pueden dar alguna aclaración, me pueden decir que quieren buscar ilustración 100%, pero muchas veces por el espíritu del evento, por el briefing que tengo, por la imagen que me llega del propio cliente, que no lo tiene muy claro muchas veces, en la mayoría de los casos, pues mando un par de propuestas. Muchas veces el boceto acaba evolucionando en la ilustración y muchas veces el boceto, que siempre empieza como una ilustración, pues acaba como este pequeñito convertido en un collage y como podéis ver es una imagen tan plástica la una como la otra. Es un tipo de diseño bastante concreto, sí que es cierto que es con cartelería que tiene que ser vistosa y plástica de por sí, pero bueno. Continuando con esto, cuando os comentaba el boceto, muchos bocetos míos pues empiezan siendo algo así. O sea, un boceto en digital con unos colores principales para diferenciar algún claro que otro. Decirle un poco al cliente qué opina, qué le parece la perspectiva que he utilizado, si quiere que cierre el plano. Pequeñas cosas que luego cuando tienes el dibujo terminado, pues son más difíciles de modificar. Es decir, no me veía yo terminando la Catedral de Santiago y que me digas tienes que cerrar el plano o quitar la Catedral del medio porque no la queremos. Pero bueno, más o menos, con este tipo de intenciones, ya sabes por dónde va a ir el producto final. Si va a ser realmente una ilustración, si va a ser, pues eso, un collage finalmente, o simplemente ilustración vectorial. En este caso el resultado final fue este. Y nada, así como modificaciones a partir del boceto,
alguna pequeña y tal, pero bueno, más o menos, en este caso no hubo mucho cambio. Se mantuvo un poco en el estilo que le había presentado, la propuesta que era, y acabó siendo así. Estos son unas postales que hice para Cruz Roja que hacen como una cooperación en el camino para los peregrinos, y eso. Este es otro boceto que hice para la Festa da Cereixa de Beade, y en este caso sí que no lo tuve muy claro. No sé si traje la otra opción que presenté. Presenté dos opciones y la llevaron a una votación directamente. Una era un collage, que era como una fotografía de una cereza en una mesa totalmente reventada, y otra este dibujo, que sí que recogí un poco la esencia de la fiesta, con todo lo que me habían contado de ella, que era pues que eso, que la gente lleva las cerezas como pendientes en las orejas, muchas veces porque es una tradición que se fue pasando de familia a familia, generación a generación, y que es como un acto muy común el eso, el ir a buscar cerezas, el recolectarlas, es una reunión de todo el vecindario, y en este caso, pues efectivamente, este cartel captaba mucho mejor la esencia del evento que el collage que les había presentado en primera instancia, que debería estar en la siguiente, o igual no está, está este. Y nada, el cartel quedó así impreso, efectivamente, y la verdad es que eso recibió bastante bien en comunicación, le dio un toque cercano a la fiesta, que hasta entonces estaba presentando como típica fiesta de asociación de vecinos, que el diseño no es su fuerte, y nada, funcionó bastante bien. Otro proyecto, y este sí que es interesante, es la Cruz Roja de León de alguna especie de infografía, porque estaban hartos de presentar sus datos linealmente con un típico documento Word con números y datos al completo. Quería presentar algo visual a partir de un trabajo que había hecho con ellos de una agenda para la entidad, que era basada en el 13.9 del Percebe, que veremos luego. Pero nada, quería recopilar eso, poner las cifras de una manera amigable, accesible, y que la gente viese pues algo más que una infografía al hecho, que fuese algo más que coger datos, ver una tipografía negra y una tipografía roja para diferenciar, un pelín más grande. No, ellos querían, pues eso, que se viesen las cosas con ilustración. Empezamos a poner un poquito más el boceto. Como podéis ver, eso ahí se supone que es la H de Coruña. ¿Conocéis el edificio? Es un edificio chulísimo, la verdad. Yo no lo conocía hasta que empecé a dibujar esto. Me dijeron, existe un edificio que tiene forma de H en Coruña, y dije, esto es increíble. Y nada, no hay una Nori en Coruña, pero mira, es una licencia artística. Empezamos a rellenar un poquito el fondo, a concretar dónde estaban los datos, y que es cierto que hay cosas que no estaban muy concretas aún. Tenía como bocetos de lo que podía ir en cada sitio, pero estaba pendiente de que me dijesen eso, a lo mejor no necesitas más espacio para el texto. Y a partir de ahí ya empezamos a completar. Como podéis ver, los primeros edificios que dibujé fue la H, porque es una maravilla, efectivamente. Y nada, se fue llenando poco a poco el vecindario, con datos, detalles, y al final la infografía pues acabó siendo así, su versión final. Y además este en concreto tiene una forma muy guay de presentación, porque es un desplegable. Tú cuando tienes el panfleto cerrado, es el edificio que os comentaba, que es la parte principal, y en cuanto lo abres, pues tienes ahí el vecindario completo. Todo esto partiendo de que eso, el centro del edificio, teníamos ya definidos los diferentes apartados de la Cruz Roja, porque lo habían desgranado también. Y es totalmente diferente. En esta versión del díptico, cada sala tiene como una historia, pero necesitaban meter los datos. Y es por lo que pasamos a esta otra versión. Fue un trabajo bastante potente, llevó un montón de tiempo, pero realmente me dijeron que a nivel captación de gente que querían que trabajase con ellos y que colaborase, pues ganaron bastante porque pues, la gente simplemente no se llevaba un panfleto con datos, sino que se llevaba un panfleto con un cómic que además les daba pues, eso, información sobre todo lo que hacen, porque a veces es como muy difuso. De hecho, yo la mitad de las cosas que dibujé ahí no tenía ni idea de que lo hacía el Cruz Roja. Y nada, aprendí bastante haciendo, efectivamente. Este es lo que os comentaba antes, la agenda, y fue un poco el mismo proceso. Me fueron comentando ideas en una reunión que tuve con ellos, que quería conocer el edificio, me enseñaron todas las plantas. Pero claro, llegué a mi casa y decía, es que no conozco la empresa, no sé cómo gestionáis vosotros los departamentos, igual tenéis un humor interno que queréis que esté representado, que no lo estoy cogiendo. Y a partir de ahí pues, me empezaron a contar sketches, me empezaron a decir, este podría parecerse... La verdad es que me hace un poco gracioso, porque me decían, no tiene que parecerse a nadie, ningún personaje. Puedes dibujar un prototipo de director de empresa, puedes dibujar un prototipo de personaje. Y al final les presentaba una propuesta y me decían, mira, si puedes hacer ya que este tío se parezca al que trabaja en la quinta planta,
Y nada, acabó siendo bastante divertido. Como veis, esa señal de ahí abajo, la de la mano izquierda, creció considerablemente. Y eso fue un problema para mí en el espacio. Pues yo cuando iba con un espacio para poner señal, y hice alguna extra por ahí. Y acabó siendo, pues eso, un rollo de señalética caótica. Pero lo realmente difícil de ese trabajo fue eso, introducir todos los gags que querían, que realmente comunicase, aunque fuese de manera subversiva, o sea, como encubierta, todo lo que hacen en ese edificio, que la verdad es que es un montón, no tengo idea, a través de toda la comunidad, acabó siendo algo así. Una agenda pues, que cierras y tienes el desplegado en vertical. Pero lo que os comentaba, el mío precisamente fue el hacer cada sala. Cada dibujo de estos, de cada planta, fue un grupo independiente y en cada uno de ellos había chistes. Y yo, pues, intentaba meter gags que son de cosecha propia, como por ejemplo, pues esos tíos ahí gritando al arma, que lo veis un poquito mal, pero bueno, el mono ese colgando del árbol y tal. Hay cosas que sí que son de cosecha propia, pero hay otras que me las comentaban ellos porque yo no... Me refiero, conozco el universo Cruz Roja, conocía cosas de los departamentos, pero al final quienes trabajan allí, pues eran ellos. Y fue un trabajo de correo diario, de mira, esto puede ser, meter esta broma aquí, igual este sketch mejora de esta forma. A gran escala, cuando lo ves en la agenda, no se nota tanto, pero esto al final fueron separadores para esa agenda. O sea, una sala de estas era el mes de enero, la otra el mes de febrero. Y fue un trabajo bastante guay, porque efectivamente lo que quería Cruz Roja con esta campaña de Preferir el Percebe era simplemente diferenciarse un poco de la típica infografía que llevaban haciendo, pues, por decir un año, creo, 15 años. Este es otro trabajo bastante guay. Es un cartel que hice para Miguel Costas, que estoy haciendo spam con esta camiseta, a partir del cartel cuento la historia. Empezó, pues eso, un encargo para un concierto especial que dio en el Teatro Salesianos, que fue donde dio efectivamente Siniestro Total el primer concierto. Y nada, diseñé el cartel en varios formatos, estuve impreso por la calle, me veis emocionado con el cartel impreso, fue como, maravilla, está por todas partes. Y acabó siendo una web aquí orquestada por el señor Jairo, por eso me aplaudo por Jairo. Y nada, diseñamos las diferentes pantallas, muchas de ellas las hice efectivamente con... Es que esto fue un rollo, porque yo con Miguel tenía claro que tenía que ser un rollo collage, al ser su marca así como punk, y para mí punk es totalmente paralelo al collage. Pero claro, habíamos partido de que empezábamos con la ilustración, así que hubo cierta facilidad para combinarlo con las figuras del fondo, que mantienen un poco el espíritu de algún recorte o algo así. Y al final pues queda bastante coherente en ese sentido. Esta es la página del error 300, ¿qué error suele ser? 304, efectivamente, que me parece genial. Había un fotograma en un videoclip de Miguel que me hace mucho gracia siempre que hace así. Y nada, le casqué un pantallazo y ahí lo volamos. Qué fatalidad. Y nada, a partir de ahí salió la camiseta y dentro de poco sudaderas y marca páginas, tote bags y todo esto. Pero nada, todo empezó como sencillamente un cartel y algo que pegaba totalmente con el espíritu de Miguel, que es una ilustración así al estilo no Crumb, Robert Crumb, pero yo qué sé, un rollo así de línea clara, años 80, punk, de ese rollo, me imaginaba así. Ya tenía imagen muy clara cuando me contaron el cartel y acabó pues eso. Finalmente yendo a más soportes. Este es un proyecto propio que empezó como algo más, empezó como una marca para ser como una especie de, por decirlo de alguna forma, una especie de marca para la música local viguesa. Me imaginaba como algo muy global, o sea, como algo que desde el propio concello pusiesen como una etiqueta en todos los conciertos de banda local, del tipo, hoy toca, pues mira, Carlos Núñez. Pues Carlos Núñez, son la ciudad, una etiqueta en la esquina, un identificativo de que esa música es producto local y algo para identificar la música de aquí. Al final terminó siendo un libro que tuvimos la suerte de que publicó Galaxia y también fue mi trabajo de fin de máster, pero eso, aquí estamos los autores presentándolo, en buque de ilustración, maquetación y todo lo que nos fue escribir, básicamente. Y eso, como os comentaba, era un proceso de crear una marca. Lo traté como tal antes de que realmente fuese un libro, porque de hecho pues, el libro fue un poco... El arco principal era el libro, pero para mí llegó un momento en que para mí el arco principal era que la música local viguesa tenía que tener nombre y apellido y que esta tenía que ser la marca. Creé como la marca para varias plataformas, aquí están redes sociales, pero bueno, hice de todo. Hice pues eso, matasellos, hice
el endoso para, por ejemplo, cuando aparece en un cartel, como os comentaba, que siempre está identificado. Un montón de soportes que al final acabaron pues en nada, pero ahí queda la idea de son da cidade como más allá de un libro. Pero para mí la verdad la representación que tuvo el libro es esa, que acabó siendo algo publicado, algo físico, una especie de enciclopedia que recopiló la música local desde el año 2000 en adelante, lo cual me parece importante porque muchas veces pues, hay músicos locales que controlan a sus padres, como en mi caso, y me parecía relevante que estuviesen recogidos en un libro. Sí que es cierto que la selección, igual, pues, yo qué sé, cada año pues, diría esto, pues este grupo pondría más, o sea, recopilaría otro tipo de grupos. Es por lo que digo que la marca pues está bien. En el fondo es un libro que se publicó, pero que me duele porque me gustaría que hubiese secuela, efectivamente. Porque realmente es eso, ¿no? La música local, pues cada año pasan cosas, cada año pues hay conciertos en todas partes y hay mucho que divulgar. Y en este caso pues hay dos figuras que para mí son esenciales, que son Pablo Pascual, telecinista, y Óscar Betani, guitarra de los Poderes. A partir de esto, con Galaxia me llegó otro libro ilustrado, y en el fondo empezó siendo un poco el mismo y acabó siendo híbrido. Me comentaban de hacer algo tipo collage, que mezclase con texturas, que fuese un poco más realista. Este libro va de una centolla, y sabéis que una centolla pues, no tiene un tipo de atractivo más allá del gastronómico. Es un animal feo, básicamente. Y es un libro infantil, así que había que blanquearlo un poco. Y acabó siendo una especie de cangrejo de ojos vistosos que anda por sitios que tienen pues bastante textura. Sí que es cierto que ahora lo veo y no me encanta, pero porque vino un poco de la editorial, pero lo seguí un poco, empecé a meter texturas en todas partes, pero fue un poco por esa intención de no tener claro un poco si queríamos que fuese collage, si queríamos que fuese algo más plástico, y acabó pues eso, sería una mezcla que queda simpática, alguna ilustración, en otras pues bueno, tanto. Como veis ahí el hielo es hiperrealismo, eso para mí es una realidad. El hielo ahí pondría un punto blanco y azul como mucho, y ahí quedaría la estrella de mar, por unos cuantos detalles, yo algo rosa y ya está. Pero eso, quedó un libro guay, se llama Lendas Estrellamares y eso, está por ahí. Para niños es bastante recomendable. Y nada, esta es una doble página, que esto sí que me emociona hacerlo. Es una doble página en un libro de la colección Verde de Galaxia, que es el típico libro que leímos todos de niños. Y esto es una escena de la centolla corriendo por las Islas Cíes en el clímax de la historia. No os voy a hacer spoilers, pero bueno, alguien está a punto de morir. Y a partir de mariscos y cosas, no tuvo nada que ver con esto del cargo, pero llegó Garibaldi, que era una marca de congelados que querían buscar como logotipo que no fuese a lo Rodolfo Langostino, que no tirase hacia ahí, pero que bueno, que fuese ilustrado. Y volví a hacer manifiesto de mi estilo a mano alzada. Esto es el típico concepto que hago antes de empezar con el proyecto en digital. Esto mismo otra vez a través de Jairo Ochoa. Un aplauso para Jairo de nuevo. Empezó con un concepto y luego con otro, ya más claro. Se fueron puliendo un poco las poses, se fueron puliendo algún detalle. Ese langostino, que era más Rodolfo Langostino que nunca, acabó pues menos afrancesado, sin copa de vino y esas cosas. Y pues bueno, la marca final no acabó siendo muy diferente de la que estoy diciendo ahí, que es esto. Se estilizó un poco el pulpo y tal, pero bueno, el resumen fue algo así. Aquí lo tenéis ya con una tipografía y unos colores. Esto sí que es cierto, que lo trabajé en Photoshop y debía haber sido en vector para adaptarlo luego, pero al ser línea clara no es difícil, no fue difícil adaptarlo. Aquí tenemos la versión con fondo blanco y nada. Otro caso es Ansa Reus, continuando con el tema vectores. Este sí que fue 100% vector. ¿Sabéis lo que es un vector? Estoy diciendo vector. Bueno, evidentemente sé lo que es un vector. Y acabó siendo un logo para la monologuista, actriz de Vigo, Arantxa Reus, que actúa mensualmente a partir de ahora en la sala Iceland. Creo que este viernes actúa, porque viene. Pero bueno, empecé a hacer cartelería, fue de las primeras personas que confió en mí para hacer cartelería. Estos son los últimos carteles, temporada del año pasado y la de este. De hecho, me actúa el 14 de noviembre. No, me equivoqué. Y esta semana la siguiente.
Pero la que viene va a estar en el festival en Matofesti, que si no lo controláis os lo recomiendo, que tiene muy buena programación. Y hablamos de ilustración y cosas. Pero bueno, confío en mí con el primer cartel que le hice, que fuese de ahí de la derecha. Y nada, esa fue la segunda temporada. Tercera, que mi cartel era lo... ¿Cómo se llama esta película? La de Thelma Lewis. Efectivamente, la persona fuga por el Puente Grande. Y cada año me viene con una historia más marciana que la anterior. Que es que este año voy a ser King Kong. Y efectivamente, acabo siendo King Kong. Mi bolsita destrozando amigo y el concepto no llegó a él, pero está a punto. Y así, es una escena bastante curiosa. Pero lo guay es eso, que con ella la marca está clara. Ella sabe lo que quiere, ya sabe lo que quiere en el vídeo, en el póster. Y cuando me llegó la identidad de ella, que vino posteriormente a todos los pósters, fue bastante más fácil llegar a ese icono, a ese logo, a llegar a esos pequeños detalles que realmente a lo mejor son un dolor de muelas a veces de llegar a eso con un cliente, pero que en este caso fue bastante más fácil porque con ella ya venía estando pulido desde, pues eso, desde el año 2013. Y esto fue, pues creo que me lo dijo hacer el año pasado, igual a finales, no sé si. Este es otro trabajo que hice para una iniciativa de Liverpool que se llama Peloton Ride, o algo así se llama, que es de alquiler de bicicletas para niños en parques, básicamente. Y tenían claro que querían que fuese algo al estilo Pequeño Nicolás, el de Goscinny, el de la política, con niños así entrañables. Eso es la zona de Everton, el equipo malo del Liverpool, supuestamente. Y nada, tenía una idea bastante clara. Ese es el pájaro que representa a la ciudad. Y yo allí, como estoy viendo por temporadas, estuve yendo, pues, que se periodos de 3 meses o así, a colaborar con una agencia a través de la que me llevo pues sí quería saber un poco de qué iba la ciudad, era un poco como el sol de hacia de él, era como identificar los localismos y colarlos. Y de hecho, para hacer esta postal, fui por allí, por el parque, y le pregunté a un tío, ¿qué dirías que de este parque en el que hay 4 cosas son las 3 más importantes? Porque realmente es típico parque británico como os imagináis, es una explanada verde con un camino y 3 bancos. Y el tío me dijo, no, si vas allá abajo te encuentras una caseta, si sigues por allá vas a ver las vistas de la ciudad. Y aquí abajo estaba la pista de bicicletas, así que creo que ni redondo. Y este fue el resultado final. Se aumentaron los registros de niños en la pista. Y en este caso el cliente no tenía muy claro cuál iba a ser el eslogan, pero el jefe de la agencia me dijo, oye, ¿tú sabes cuál es el rollo del Liverpool aquí, del equipo? Y la liga, yo, pues, qué putre. Pues venga, pues allá, efectivamente. Y lo convertí en una especie de postal turística de ese parque, en el que no había nada más que césped y una caseta. Y nada, pues parece esto Hollywood, es increíble. Y recientemente hice un par de pósters también para unos seminarios del área de normalización lingüística de la Universidad de Vigo. Yo la verdad para estas cosas que son así serias, parto de un collage, pero un collage más diplomático, recto y tal. Y el orquestador de todo esto, que era un profe mío de la facultad, me dice, ¿por qué no metes ilustración y haces algo propio? Porque realmente te está tomando esto como si fuese algo 100% de derecho, de educación, pero no sé, o sea, yo quiero que tu ilustración esté representada. No sabes lo que has hecho. Y gracias a eso podemos llevar una idea tan loca como es, como que el tenis, la justicia está ahí con una pañoleta, bueno, con una bandana, con la bandera gallega. Que realmente fue una idea que fue llegando después de muchas pruebas. Al principio era un mazo de estos de juez con una bandera gallega a la mitad. Y era un collage, básicamente. Y esto pues es el siguiente seminario, que llegará, creo que va a ser unas semanas, efectivamente. Esta idea sí que fue un poco más difusa. Le presenté varias opciones, le presenté cómo no habla la universidad, le presenté también una opción de collage, pero él me dijo, tío, 1 más 1, 2, hiciste una ilustración en la anterior, en el siguiente tienes que hacer una ilustración. Y una vez más, me he obligado a hacer una ilustración. ¿Que ¿Por qué no utilizo la ilustración de primeras en estas cosas? Pues porque tengo la tendencia que cuando me presento algo de esto a una entidad seria, me dicen, tío, la ilustración
esto es muy infantil, o esto no es serio, o esto no representa un seminario de derecho. Realmente sí que lo representa en el fondo. O sea, depende de la imagen que quieras dar o de lo que quieras transmitir, como os comentaba. Puede transmitirlo perfectamente o no. Pero existe esa visión de la que volveré a hablar luego, de que todo lo que tiene que ver con ilustración es infantil. Es precisamente el motivo por el que se inventó el término novela gráfica para no decir cómic. Porque suena mejor decir novela gráfica antigua. Pero para mí, y es algo que yo creo que viene desde, pues yo qué sé, para mí desde la etapa de los años 50 en España, que se empezó a vender el cómic como si fuese algo para, pues eso, Martín y Filemón, para niños, y el resto, pues, tío, trabajar porque no vas a estar leyendo cómics porque son para niños. Y bueno, sí, pero no, pero realmente la animación y la ilustración nos ha demostrado con el paso de los años que se pueden contar historias muy bestias con un dibujo muy infantil. Tal es el caso de, yo que sé, las películas de Alberto Vázquez, que viene la semana que viene de Matufesti, de hecho, que no sé si las controláis, pero una peli que se llama Unicorn Wars, que sale hace un par de años, que tiene, pues eso, los protagonistas son unos ositos de peluche, pero se ven metidos en una guerra de Vietnam que es una barbaridad. Y cuenta una historia súper adulta. ¿Qué pasa? Que en esto, pues por ejemplo, Japón nos lleva a la delantera y saca, pues eso, animes, mangas y historias, pues eso, más desarrolladas, al hecho, no tan infantiles, tienen varios géneros y entienden la ilustración como algo más. Bueno, Japón y ¿qué digo? Francia. O sea, en Francia la gente lee cómics yo que sé, como contenido del día a día. Partiendo de lo que os comentaba antes de collage y ilustración, son lo mismo pero con otro nombre, o diseño e ilustración son lo mismo pero con otro nombre. Salió este póster para Sai, una cantante música viguesa, que es 100% ilustración para mí. Que esas personas son una foto, efectivamente, pero para mí esto es una ilustración, ¿vale? Es un collage. Pero bueno, parte de una parte más de juego de tipografía, diseño al hecho, como lo entendemos. Y esto pues directamente es el enfoque. Esto como dato fue un concurso al que me presenté de carteles de la fiesta europea de algo y me ganó la inteligencia artificial, lo cual, pues bueno, está bien. Pero éticamente, pues bueno. Llamé al alcalde de algo y me dijo que no sabía lo que era eso. Y pues está perfecto. Continuando con el Liverpool, este es otro enfoque de ilustración que hice para unas escuelas de allí, más enfocadas más a, pues eso, a programación y cosas más creativas, y otra más enfocada a la ciencia 101, científico, doctor, ingeniero. Y nada, esta campaña fue simpática porque conseguí en Liverpool algo que no conseguí en mi vida, es que el diseño esté en el autobús, que pues, me parece bastante bonito. ¿Sabéis cómo va la gente en Liverpool en el mes de enero cuando hace frío y les da igual todo? Un pantalón corto. Continuando con la ilustración, comunico un montón también. Estos me vinieron con una idea un poco más concreta, es que quería una ilustración a lo Dávila. Y Dávila vive allí un año, o sea, me incomoda imitar a alguien. De hecho, es que no lo imité, pero para ellos cumplí perfectamente con el rollo, salvo novedad. Esta es una etiqueta que hice para un film un poco peleón, que se llama Gallego. Y nada, les presenté dos enfoques, uno más de línea así gordota y otro de una línea un pelín más estilizada, más, pues yo qué sé, diría que esto es más francés, pero lo estoy inventando. Pues, una línea más clara, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, el sketch es el mismo. Para ellos había hecho otro vino que se llamaba Costa de Borneira. Les presenté de nuevo varios enfoques. Este es un faro que está en medio de la ría. No sé si lo controláis. Yo lo controlé para el de esta etiqueta, porque es decir, un faro. Lo veía, pero no tenía nombre para mí. Lo dibujé así al principio. Dibujé una balita ahí en plan picar, no se ve muy bien. Pero me dijeron que querían algo menos figurativo, que fuese como más manual. Y ya fui más directo, dibujé pues eso, unas bateas más sketch, algo más bestia, más trazo gordo, más rápido, pero realmente acabó siendo algo así, algo totalmente vectorizado, con más elegancia, cierto estilo, y en la botella pues me quedó bien. Y apareció en el catálogo gratis, así que entiendo que, pues bueno, está bien. Y nada, continuando con que la ilustración no es solo de pequeños y niños, aquí está esta pegatina que diseñé para el grupo de Smolga, que es una botella
Me olvidé el nombre. La reconocéis seguro, me olvidé el nombre. ¿Cómo se llama? Jack Daniels, efectivamente. Que adaptada Licor Café, que es una canción que tienen ellos, una versión de. Pues a ver si me acuerdo. Bueno, un grupo hizo una versión que se llama Licor Café. Pues qué desastre por los nombres. Bueno, el grupo se llama Desmorga y quería un cartel un poco punky también para esa fecha. Y ahí quedó la cosa. Una vez más, se demuestra que un collage es una técnica más de diseño y prácticamente la frontera con la ilustración está pues muy difusa. Y nada, pues como os decía, la ilustración ya no es infantil, es que en un momento lo fue, estoy apasionado totalmente. No sé qué opinión tenéis sobre esto. ¿Quién considera la ilustración infantil? ¿Alguien? Bueno, pues efectivamente, hemos ganado. Aquí tenéis mis datos de nuevo. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta o algo? Que antes lo nombraste, el tema de las IAs, ahora mismo en tu sector, Sí. nos está afectando mucho, entiendo. O... Sí, pichi picha, es decir, o sea, está afectando, pero yo creo que todavía hay gente que valora lo artesano en cierto sentido. Sí que es cierto que siempre hay alguno que te dice, es que le metí unos prompts a la IA y me hizo lo mismo. Y ya, bueno, pero la IA no te lo va a modificar, tío. O no te va a dar un toque autoral o simplemente te vas a diferenciar en que te cogió ese prompt en ese minuto. Pero bueno, yo que sé, tiene que haber una educación al respecto, una legislación sobre propiedad intelectual y yo que sé. Es decir, no soy anti-IA, porque entiendo que la IA tiene aplicaciones muy útiles, pero no para la ilustración, no para la ilustración ni para el diseño. La IA tiene que ser una herramienta pues para avanzar en la lucha contra el cáncer, pero no para que la gente deje de ser creativa. Yo creo que al final la humanidad en esto es importante, en trabajos de este estilo. Y en concreto en la ilustración, el momento en el que haces algún trabajo de este estilo, te diferencias porque eres un autor y tienes una visión sobre algo. Si sencillamente eres un prompt, pues bueno, te vas a diferenciar porque vas a meter ilustración, pero bueno, va a ser otra cosa. Entiendo que para cosas a escala pequeña, pues bueno, efectivamente. Independientemente de que las ideas imitan. No Claro. es lo mismo crear algo Sí. que imitarlo. Efectivamente. O sea, ese es el debate que comentaba la propiedad intelectual. O sea, yo creo que debería medirse un poco la cantidad, los datos que recibe la inteligencia artificial en el momento en el que un tío puede meter un prompt y imitar a Miyazaki, que es el tío más anti-inteligencia artificial y anti-tecnología que te vas a encontrar en el mundo. Es un señor de, no sé, 90 años que está ahí diciendo, ordenador, púdrete. Me refiero, tiene que haber una ética contra eso. No lucho contra la ira porque me parece que va a estar ahí y es un hecho, pero hay mucho que legislar y trabajar en ello. Y sobre todo, pues es eso, la educación para que la ilustración y cosas creativas del día a día no acaben siendo algo gourmet y que simplemente sean, pues eso, lo que eran, del día a día y esenciales y, pues eso, una imagen de un negocio, de un grupo, lo que sea. Y ese es mi punto de vista. Pero bueno. Ahora es un poco cuestión de educación. Sí, es Un educación. poco lo que decías antes Sí. de la ilustración, que es para niños, y te puedo decir, por mi padre de la generación que era, yo leí mucho. Sí. En los años 50, 60 tenías a Capitán Trueno, tenías a Gabato, luego en los 80 tenías Super López, que era un cómic que era más para adultos que para niños. Totalmente. Y ahora tienes Los Simpson, tienes otros muchos dibujos que no dejan de ser ilustraciones que son para adultos realmente. Efectivamente. Ese es el rollo. Ya empiezas a estar un poco más politizado. Sí. Y eso, en cierto modo, en lo de los 90 con Los Simpson y South Park y Padre de Familia y todo esto, me pareció. Yo recuerdo el debate en el colegio que nos decían, ¿esta serie es para niños o para adultos? Todos los padres decían, joder, ese dibujo es para niños. Y yo decía, joder, Bart Simpson está, me refiero yo que sé, está teniendo bulla con el embajador de Australia. No lo entiendo, pero me hace gracia. Entiendo que eso es algo adulto, me refiero. No sé. El mensaje es muy adulto. Sí, efectivamente. Ese es el rollo. O sea, hay un subtexto que sí que es animación y es a primera vista infantil, pero joder, que salía Josh Bush siendo vecino de Homer Simpson. Claro, hay niños que no entienden el concepto. Dicen, es un señor que aparece ahí. Efectivamente. Sí que es cierto que sí que es muy diferente, pues yo que sé, hay niveles de adultez en este sentido. Es muy diferente Los Simpson que Padre de Familia o South Park, que hace 3 semanas sacaron a Trump desnudo por el desierto. Claro. También tendría mucho que ver la temática. Sí. Porque antes cuando decía el Capitán Trueno y todo esto, hazañas bélicas, Sí. que eran
cómics o, Sí. o tal con un mensaje adulto. Sí, Me acuerdo de los 50, el TVO, que era era un cómic también Sí. para adultos. sí. Sí, eso es cierto. O sea, la conclusión que saqué de esto, de la perspectiva del cómic a nivel de infantilizarlo a día de hoy, es que simplemente veías vídeos de, pues yo qué sé, de Ibáñez en los años 90, la entrevista. Y el tío, entrevista que te veas de él, entrevista que va a decir lo mismo. O sea, era un tío de libro que no... Me puse como varias entrevistas diciendo a ver si descubro algo, tal, pero todo repite la misma línea y tal. Y es como que es un tío que le enseñaron a no darse valor como ilustrador. Le decían, tu dibujo es menor, estás haciendo, pues eso, cómics semanales para niños y es lo que hay, haces cómics para niños. Bueno, aquí tuvimos una generación muy importante Sí. de ilustradores. Sí, 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 Juan, sí, O sea, totalmente. tienes a, bueno, Ibáñez, tienes a Vázquez, Sí, Escobar y todo tienes esto, sí. Escobar. Sí. Sí, 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 o sea, ya te digo, y de hecho, lo realmente rupturista para el cómic en España, yo creo que fue pues en 2007 que llegó Paco Roja con Arrugas y dijeron, bueno, la ilustración te cuenta la historia del Alzheimer y pues te lo cuenta muy bien. Ese es a lo mejor te cuenta mucho más con unos dibujitos que con una señora que está en el sofá pasando mal. Y ahora se está empezando a llevar mucho al cine. Sí, sí, sí. Series. Hay una en Netflix que no me acuerdo del nombre ahora mismo, pero es italiana. Ajá. Que es una ilustración muy moderna, pero tiene un mensaje muy... La de ¿cómo se llama esta? El autor es Cero Calcare, creo que se llama, pero no me acuerdo de la serie. La no sé qué, el armadillo, una cosa así, creo que se llama. Sí, algo así, que es muy trágica. Sí, 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 bueno, se habla de suicidio, esa serie. Sí, 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 Esa serie es durísima. Esa serie está muy bien. Pero sí, es que es eso, es lo que te digo. O sea, son historias que aparentemente son animación, pero te están contando cosas muy adultas y... O luego nos quieren hacer creer que es para niños todo eso. Claro, claro. Porque dudo que no haya aquí alguien que, siendo adulto, y Sí. me pongo como adulto por edad, que Sí. siga consumiendo cómics, que siga consumiendo videojuegos. Sí. Desde sí. pequeñitos hasta adultos. Sí, 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 yo creo que es como pasa con dibujar, me refiero. Yo creo que son cosas que llega un momento en tu vida en el que te venden que a lo mejor no deberías hacerlo, pero que realmente todo el mundo lo hace. O sea, todo el mundo garabatea en un papel, todo el mundo tal. Son cosas que a lo mejor se ejercitan menos, que a lo mejor la gente no coge ni por intuición propia o lo que sea, pero que todo el mundo lo hace. O sea, son actos pues, humanos. O sea, los tuviste de niño, los vas a tener cuando estés a punto de morir. Estarás en el hospital y tendrás un cómic al lado y dirás, profesor, no. Yo lo veo así. Hace un tiempo salía un ilustrador de Cálico Electrónico. Ah, sí, sí, sí. Empezó siendo un logo para una empresa de una tienda online y al final acabó siendo Cálico. toda una serie. Sí, es una leche. Sí, sí, lo Y electrónico. todos los personajes que desarrolló, que se hicieron spin-off, se hizo de... Sí, sí, lo petó, lo petó. Con su personalidad y todo. Sí, sí, Una sí. personalidad bien marcada. Sí, esto es increíble. La animación era correctiva, o sea, me refiero, para los medios que había de época, para sacar la producción que hacían tal, la leche. Yo esperaba un capítulo Cálico Electrónico, estamos los hostia, Sí, sí, sí. Y me acuerdo un poco de lo que comentábamos antes de la charla, que aquí tienes incluso publicaciones para adultos de cómics como El Víbora, Sí, 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 sí. que son diferentes estilos de Sí. ilustración con la temática, Sí, sí, realmente, Que tiene- picante, lo que sea, sí, sí. pero que lleva ahí muchos años y Sí. gente consumiéndola. Sí, sí, es decir, o sea, el medio existe. Lo que pasa es que no está tan democratizado el rollo de... Es decir, el víbora sí que es cierto que es relevante, que tuvo cierto nombre, pero si tú ahora mismo paras pues eso, a una señora, pues yo qué sé, 60 años por la calle, te va a decir que, bueno, coño, una persona igual de mi quinta, de mi generación, te dice, pero ves animación. Yo, sí, tío, consumo animación y cada X tiempo, me refiero, no me veo cada día una peli de dibujos, ¿sabes? Pero que para mí la animación no es un género, es un medio, es como decir, película grabada en 35 milímetros o película grabada o en cierto formato aquí. O sea, me refiero que al final la animación no es un género, animación, es un medio para contar una historia. Dentro de animación, pues sí que puede haber una película de animación romántica, película de animación de aventuras. Eso sí que es un género. Pero animación, a ver. Puede ser un género porque diferencias la película, pero en el momento en el que pones la etiqueta de animación, hay un subtexto ahí que te está diciendo esto es para niños. Por eso los japoneses lo tienen muy claro. Están ahí Claro. los dos. Tienes el manga y tienes el anime. Efectivamente, eso comentaba. Eso me parece guay de Japón, que efectivamente ellos, me refiero, llevan un nivel pervertido. Ellos dibujan pues, pornografía, el dibujo animado con tentáculos y cosas así. Pero claro, eso es un nivel que ya me parece la progresión de la animación, pero que... Pero los japoneses son un poco perturbados. ¿No? Claro, bueno, Tienes a- ¿quién no se perturba en esa sociedad? que no se conocen ningún japonés. Pero,
Pero que para mí es eso, o sea, para mí la animación pues no es un género, es un medio. Como la ilustración o como, pues eso, o como el collage o lo que sea. Es una forma de expresión más. Sí. Hay estudios japoneses que sacan cada animación, Sí, cada serie de anime que parecen películas. sí, que la calidad está hecha, Cosas sí. que- Sí. Súper sentimental, súper... Sí. Hace poco me leí un manga que me cogía a voleo. No leo manga casi nunca, pero a veces voy a la biblioteca y pillo un volumen a voleo, porque son series larguísimas y de coño, pero coleccionar una serie esas. Pero hay uno que se llama Buenas noches, Pum Pum. Esa historia empieza con la historia de un pajarito que va al colegio y tal. Uf. En el volumen 13 quieres matar al pájaro y mil cosas más. Pues es una barbaridad. Esa historia es, guay, es muy bestia. Es muy bestia. De hecho, el estudio Ghibli Sí, te acuerdo. tiene historias que son dibujitos, pero son series y muchas de ellas son verdaderos dramas. La tumba de los luciérnagas, esa película. No sé si seguís ahora lo que hay, la crítica con el último temporada de One Punch Man. Ah, no vi. ¿No viste? No. Y ya la animación es lo que es un fondo y casi no hay movimiento. Entonces hay muchísima crítica. Bueno, Y fue un anime. Pero eso es como todo. Yo siempre fui muy comiquero, yo siempre fui muy fan de Spider-Man. Y a lo largo de los años vas viendo la evolución del dibujo. Y dentro de una misma colección tenías distintos ilustradores, más realistas, menos realistas y más minimalistas. Es decir, rellenabas una viñeta con un perfil y fondo totalmente blanco. Lo que pasa es que pues esa serie empezaron con un estudio que lo hizo muy bien y el siguiente estudio que cogieron, no sé por qué motivo lo cambiaron, pues ya bajó el nivel. Y en esta última temporada ya bajó el nivel a un nivel que ya no nada tiene que ver con el original. qué pena. Eso está bien empleado por ponerse a la altura de Son Goku. Nunca será como Son Goku. Eso pues que pasó con los Simpsons, de verdad. O sea, lo notas notaste, si viste los últimos capítulos de los Simpsons, no tiene nada que ver con los primeros, que Sí, era sí. una hacinada, era un dibujo guarro, un montón de movimiento y tal. Básicamente porque era una serie piloto. Sí, de Era acuerdo, un sí. boceto, Era un para esbozo probar, de- sí. era una idea Sí. y siguieron esa línea hasta la siguiente temporada, Sí. que ya se lo tomaron. Tiene mucha coña lo que dice, el creador dice, yo les presentaba unos bocetos cada X tiempo y yo pensaba que ellos se van a estilizar y van a hacerlos a su rollo, pero los tíos seguían mis bocetos todos. De hecho, si sigues un poquito la línea, tienes otras series del mismo ilustrador, Sí. del dibujante, y tienes Futurama, que Sí. es un dibujo más evolucionado, Sí, totalmente. y tienes otras series más que son más evolucionadas todavía. Sí, la última está... La de Embrujada, Encanto. Sí, Encanto. Sí, esa que sale también en Netflix y tal. Desencanto. Sí, es otro rollo, su animación ahí ya está, bueno, es nivel cine. Pero los Simpsons es eso, o sea, cuando pasaron al digital, ponen el ejemplo en la introducción de Marx moviendo el pelo para llegar a la caja registradora. Lo que antes eran 25 fotogramas, que habría un coreano, pues eso, poniéndole color subcontratado por el estudio de animación americano. Ahora hacen lo mismo, pero en digital. Y si eran 25 fotogramas de Marx haciendo así, en la versión digital, como tiene las poses marcadas y hay un manual de estilo super tal, ya es como, llevamos 35 temporadas, esto es lo que hacemos, pues más Simpson hace eso. Y el pelo hace... Ya está. Son 4 fotogramas en el fondo. Pero lo que molaba era la exageración. Es decir, a mí me molaba mucho el trazo sucio, el rollo así, que fuese como un boceto. Y nada, ahí está. Con Disney pasaba lo mismo también. Sí, tal cual, las pelis de Disney ahora cogieron el 3D, que sí que está bien, pero yo creo que pierde parte de la esencia. De hecho, hay una historia con 101 Dálmatas, Ah, no sí. sé si De las manchas, sí. conoces esa historia, la de Sí, las sí. manchas, que es un trazo más sucio, más imperfecto, muy Sí. grueso. Sí, tal cual. Los... Y era porque tenían poca pasta en el momento. O sea, llegaron a un punto en que Disney no estaba ganando dinero con las películas. Dijeron, esta película va de dálmatas y cada dálmata tiene 20 manchas. O sea, no podemos animar esto en un plazo humano. Y fue de los más exitosos, Sí, además. sí, aparte estéticamente la leche. O sea, ver los fondos de los 100 dálmatas y parece en la portada de un disco de jazz. Es precioso, está genial. Ya sé. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosita más? Con el tema de la IA, cuando tú te presentas a un concurso, Sí, alguien trae algo, crea algo IA, sí. te gana un concurso y se lleva el premio, tal cual, ¿no? Sí, eso sí. Hay un tío, el tío O sea, una persona que nunca hizo ilustración, nunca hizo nada, coge con IA, se crea algo, te lo presenta y se lleva el premio. Sí. Es que Ahora mismo... a raíz de eso, o sea, lo que comentaste del concurso de la Sí. Lamprea, Ujú. entiendo que habría un premio al final. Sí, claro, sí. Claro, y ganó el Sí. que lo hizo con IA.
yo iba a preguntar. 5 minutos antes. Claro. Siempre, 5 minutos antes, ¿no? De todas formas, aquí No. Galicia es un tema muy politizado, porque yo organicé hace años la Asociación Gallega de Diseñadores Gráficos Profesionales y nuestra intención era que en todos los concursos públicos el jurado fuera un diseñador, un ilustrador profesional. Tienes cierto gusto y cierto criterio. Y te decían que no, que ¿quién coño os creéis que sois vosotros? Ya. Entonces, Son ya cerebros. te dice de cada cosa, realmente. No sé lo que ibas a comentar tú, pero yo, o sea, entiendo hay unas bases, ¿no? Sí. Y en esas bases supongo que habrá que empezar a poner de alguna manera, pues nos Sí. admite IA o no sé. Sí. Pero no demuestras que sí, ¿eh? La gente ahora está empezando a poner eso en las bases, pero en raíz no se ponía. Muchos sí que es cierto que yo me presenté, contaba con qué prefiero. Es la fiesta de la Amprea de Árbol, me refiero. Que va a tener los huevos de presentar ahí un dibujo sobre inteligencia artificial y tal. Pero en las bases no lo contemplaba, que eso lo revisé luego cuando vi que ganó la IA. Y es que el resultado se nota, o sea, evidentemente decía esto choca, o sea, la ilustración se nota un montón, o sea, cuando lo ves a primera vista, te dice, hay algo que dices, esto no es humano. Y en este caso, ya te recomiendan, en aquel momento no tanto, pero ya desde, por ejemplo, la AFPI, la organización de, no me acuerdo de las siglas, bueno, la organización de ilustradores de Galicia, ya te recomiendan no participar en concursos de este rollo, de que no contemplen las bases que la hayan, porque te adelantan uno por la derecha. Claro, de todas formas es muy complicado, porque Claro, sí. ¿cómo demuestras que no es una ilustración de verdad? Sí. O sea, lo detectas tú porque tienes ya el ojo fino. Sí, a ver. Por deformación profesional. Sí, Pero volvemos a lo de la profesionalización de los jueces. sí. La gente de esas cosas no entienden, ven un dibujo Sí. muy chulo y dicen, coño, me gusta más eso. Yo te digo, mi llamada con el Concello de Arte, porque esa semana estuve muy mal, hostia, porque prefiero, te gastas un dinero, te pedían el cartel en soporte físico y tal. Dije, me voy a llamar al Concello por lo menos, que no le quiten el premio al tío, porque me da igual totalmente, pero por lo menos que sean conscientes de que no pasa nada que bien y tal. Y me contesta una concejala tal, y me dice, te paso al alcalde, tal. Fue una llamada de 2 minutos. Mira, tal, es que pasó esto, tal, cuánto me moví, igual me llevó 1 minuto y 20 segundos, tal, después de hablar con la concejala. O sea, hablé, en total lleva hablados como minuto y largo. Y de repente el alcalde me dice, no sé lo que está bien. Y yo, pues, pero pasó esto, y dice, pues, no sé lo que está bien. Y colgó. Y esa fue la conclusión. Y yo, pues, nada que discutir, tío. Que me parece bien, pues es que el tío este que ganó este concurso, que no me acuerdo del nombre ahora, si no os lo comentaba, a los pocos días salió en El País un artículo de él y dije, pues menos mal. Se ganó varios, ¿no? El cabrón llevaba a facturarnos, pues igual, en lo que empezó el año, y estábamos hablando de el 1 de febrero, igual habíamos echado ya 6.000 pavos por concursos de concellos. Que ese tío estaba por toda España. Sí. Ganando concursos. Efectivamente. Y había un blog que lo recopilaba, ahora dejaron de recopilar, me da pena, pero había un blog, porque sigue ganando concursos, cabrón, pero había un blog que recopilaba todos los premios y la cantidad monetaria que pudo ganar el tío. Sí, Y no fue pobre. Tiene una barbaridad. Pero bueno, a ver, es totalmente lícito. Lo que, Dices, claro, lo que tiene que ser, yo creo que en las bases dejar claramente, o si no poner categorías, un cartel con I y un cartel. A un coge de ilustración hacer tú en casa para un proyecto tuyo. A un tío más ha perdido un concurso con ahí, ganar un torneo. Ganar un concurso que hay gente que se lo está currando un montón, eso tampoco tiene. ¿Qué coño? Ya, pero si son las herramientas que tenemos en las manos y no ponen las bases, que no las puedes utilizar, pues yo entiendo que tú podrás utilizar Sí. todo lo que Y que conste que a día de hoy la línea es tan fina que ya casi no se distingue. Sí, está muy perfeccionada. Sí. Ya, y para el año supongo será peor y dentro de 2 años ya no habrá diferencia, ya no. Sí. Claro, por lo que no Claro. Sí. Solo ver lo que es el vídeo, cómo evoluciona. Sí, De 2 años para acá, Sí, sí. se ve el vídeo de Will Smith, que estaba fatal, pero sí, ahora ya no se distingue casi de la realidad. Sí. En 2 años más y ya. Sí. Ya, bueno, no sé, Prefiero- supongo que... Hay que convivir con ello, hay que legislar sobre ello, pero yo que sé, se viene un escenario en el que yo creo que, como siempre, la tecnología va a ir por delante de la ley, como digo siempre. No sé si habrá forma de detectarlo o no, pero yo digo, bueno, dejarlo claro en las bases. Yo no sé cuántas horas de trabajo supuso lo tuyo. Lo mío igual fueron, a ver, yo qué sé, es que no me acuerdo ya, pero una ilustración de este rollo, pues yo que sé, a este le metí tiempo, ¿eh? No tanto por la ilustración, sino por componer y tal, igual ponle que fue una jornada, igual fueron 8 horas, eso lo que sí. Claro. Sí, una jornada de minutos. Al final estás compitiendo con alguien que lo ha hecho mucho tiempo. ¿no? Tenemos que obligar a la gente a poner, ha sido generado por IA. Porque la Exacto. persona que va a ver luego el proyecto final no le da tanto valor a eso, por IA como algo creado por una persona. Eso.
Ese es el rollo. Y yo, bueno, a raíz de esto también quería preguntarte, Sí. ¿cómo haces, o sea, cómo pones en valor tu trabajo, no? Porque, quiero decir, el diseño Sí. está tan, no sé, menospreciado, no sé, de cara al cliente, ¿no? Un nuevo tipo, bueno, eso ya me lo hace mi primo, ¿ya? Sí. ¿Cómo pones en valor tu trabajo? Hay clientes con los que es imposible. O sea, hay clientes Ya. que, bueno, con los que por mucho que lo intentes, no tal. Yo parto de que si alguien quiere trabajar conmigo, entiendo que quiere que haya diseño y que merece la pena hacerlo. Y que haya ilustración. Pero sí que es cierto que en medio tienes debates como que parece que estás engañando al tío, como que... Y ahora con la inteligencia artificial es como que estás tú listo, que te voy a encargar a ti un dibujito cuando hago clic aquí, pongo otras cositas y me lo saca. Entonces es un problema cultural. Claro, es un problema cultural, efectivamente. Y los artistas... Efectivamente. A ver, Pero es el mismo Son problema cultural que cuatro existe garabatos. con un concierto, que dice, no veis este concierto porque lo veo gratis en vídeo, ¿sabes? Cosas de estas. Ya, pero lo que dices tú, o sea, esto ya pasaba antes, ¿no? Sí, 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 Que sí. no se le daba el valor que Sí. tenía el diseño. Sí, sí, efectivamente. Ahora con IA, pues, Ahora no ya lo es quiero ni sí, sí. imaginar. o sea. Pero ahora te lo hace todo el ordenador. Sí, ¿Qué mérito tiene? sí, sí, pero Bueno, bueno. claro, luego hay clientes que te valoran el trabajo, te dicen, hay gente que te dice, joder, es un trabajo bien hecho, y otra gente que dice, tiene unos muñecos dibujados. Sí. ¿Sabes? Y, muy bien, Tal cual, tal cual. pásamelo ahí y tal, dime cuánto sale y ya está. No hay Sí, sí, sí. Que al final es lo que decía, o sea, para mí, herramientas digitales como la IA y tal, son buenas, me refiero, en cierto sentido son buenas, pero en lugar de utilizarse para que el tío dueño de una empresa te diga, mira, esto que antes hacía mi sobrino y que no hacías tú, pues lo hacía mi sobrino, ahora no lo hace mi sobrino, es mejor incluso, lo hace un ordenador. Esa es la movida. O sea, la respuesta es muy fácil, pues Claro. que hagan el ordenador. Ese es el rollo. Ya Yo está. creo que el debate está en eso, que la inteligencia artificial debería utilizarse para acelerar procesos matemáticos, códigos y cosas similares. Cosas que la gente no quiere hacer, pero que la creatividad se esté matando porque un robot te lo hace más rápido y además te sale gratis, pues eso ya es un debate ya a nivel cultural, humano y, bueno, social, no sé. Pero siempre nos tendremos a Pero siempre nosotros nos para... podemos, desde luego. Siempre nos tendremos a ¿Tú nosotros has para hecho ayudarnos. alguna ilustración con IA? No. Sí que es cierto que... No, quiero decir, no para un trabajo No. final, sino O tú, probar, por ver, Sí, ¿no? probar, sí, probar. Hacer prueba para decir... Decir, a ver, Pero probar. bueno, últimamente a veces pruebo y digo, joder, ya no hago tanto A porque igual me adelanto por la derecha. Es decir, yo tengo un estilo, hago mi estilo y yo creo que diferencial. Claro, pero a Es lo lo que mejor hago en yo. ese caso, ¿no? Tú ya teniendo un estilo, que Sí. no será lo mismo que los que no nos dedicamos a eso, pues no sé, que a lo mejor el resultado sea mejor, ¿no? Con la IA, dices. Sí. Depende del estilo que busques. O sea, quiero decir, que tú hagas una Sí. ilustración con la IA frente a que la haga yo, a lo mejor, pues, Dependiendo... sabes indicarle más, ¿no? Bueno, comillas. Es decir, sé cómo indicarlo, pero en el fondo yo cojo la IA, para lo poco que lo utilicé, sí que es cierto que sé cosas, pero en prompts tampoco soy Dios, porque me refiero porque estoy dibujando con mi mano. ¿no? Bueno, yo no sé si viste la última IA de Adobe. No, que está bueno, sí que te genera, sí, la que sí, está sí. incorporada en Sí. Illustrator, que es capaz de Sí, la animarte vi. un personaje. Sí, esas cosas, por ejemplo, ahí sé que hay cierta utilidad. O sea, en el momento en el que quieres ver perspectivas de un propio personaje, que te lo haga automáticamente. No puede ser la herramienta definitiva, porque sí que es cierto que, pues lo que sé, no sé ahora, pero antes te hacía pues un muñeco con 6 dedos, cosas de estas que no, porque los muñecos tienen 4, cosas de estas que son imprecisiones. Pero claro, es que es eso, educa tú a alguien que yo que sé, que le da igual que Homer Simpson tenga 4 dedos o 5, para decirle, es que en esta la guía dibujo 6 dedos, tonto, ¿sabes? Me refiero. Son cosas que o tienes mucho mimo por lo que estás haciendo, o quieres mucho tu producto, o sí que es cierto que es difícil convencer a alguien si viene con esa mentalidad de, es que me la suda, si el dibujo tiene 4 o 6 dedos. Y en este siguiente, que es el mismo personaje, pues tiene 2. O sea, Ya. ese es el debate. Es un tema de educación, en el fondo es educación, pero como todo, o sea, como la cola en el supermercado Ya. o en todas partes. Creo que está claro que la gente al final le va a acabar dando más valor a una persona Sí, que por una guía. yo... El momento que sabes que es una guía, al final... Sí, pero el problema es que se queda por el camino. O sea, que... Sí, a mucha gente con esto. Claro, hay gente que por ejemplo, el caso de Claro, si se te caen muchos trabajos y luego pagan las facturas al final de mes, el alquiler, el supermercado y tal, Ya. pues te cambiarás de trabajo y Pero es todo una evolución. Es comparable al diseño web. También hay que buscar un cliente La web me la hago yo, más- claro. Sí, sí, estoy interesado por eso. Por más, Sí. más artesanal y no tan así. Yo tuve un debate con un tío, de los últimos que tuve con un cliente es un poco vejillero,
que me mandó un montón de diseños para unas cartas para educar a alumnos y tal, una académica. Y era una barbaridad de cartas, la hostia. Y le pasé presupuesto. ¿Me lo puedes bajar un poco? Un poco tal, hice todas las ilustraciones, se las fui presentando, se las fui haciendo. Y después empezó el debate de, mira tal, ¿cómo ves el proyecto? ¿Estás revisando? Y dice, nada, dame una semana, que estoy un poco liado. Y un momento en que dije, mira, cuadró que no me cuadró un rollo de la renta con la suya. Y dije, mira tal, es que pasó este desajuste y tal. Me dice, bueno, y por cierto, lo de las ilustraciones, tal, me dice, no, es que, bueno, esto te lo soluciono ahora, pero lo de las ilustraciones es que metí unos prompts ahí de la IA con mi compañero, y la verdad es que tus ilustraciones nos gustan más las de la IA y tal, y vamos a seguir por eso. Y me planteó este tío, pero te dibujé 5 ilustraciones. Y me dice el tío, bueno, tú cóbrame lo que tengas que cobrar, lo que hayamos pactado y ya está, pero preferimos tirar de la IA. Perfecto. O sea, ahí es un momento que te lo dices, mira, te iba a cobrar 1.000 euros, Sí, 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 sí. pregunté a la IA Y y la IA me dijo que te cobre 3.000. Efectivamente. Efectivamente. Ya está. Escenas de esas te encuentras. Sí, yo creo que van a ser más y más comunes. Pues yo que sé, para un tío que tiene una cartera de clientes que le va constante y tal, está bien. Para mí, pues, me jode un poco, porque fue como. Es decir, cobré, pero a nivel moral te fastidia. Pues este tío de repente descubrió la trampa y decidió luego. Va mucho algo fastidio, porque total, Claro, en 5 minutos tienes Sí, 6. sí, en 5 minutos lo tenéis así, claro. Claro, Sí. ¿qué más da? Y así fue el rollo. Al final, yo como idea pensaría en montar un banco de ilustraciones y decir, bueno, estas son ilustraciones originales, no es Sí. guía, y hacer algo así, porque al final tienes que andar Sí. con la gente, ¿qué hacemos con esa gente? Como, no, es que vi lo de la IA y al final, ¿qué hacemos de la IA? A ver, al final todo pasa por juntarte con otros profesionales, tratar de tener una sola voz y enseñar a la gente bueno, que es un trabajo como otro cualquiera y que tiene un mérito y un trabajo detrás. Sí, Y es lo que iba a decir antes, es como la web. O sea, ¿para qué voy a contratar a un profesional si lo hago con WordPress? Que WordPress lo usa cualquiera, claro. Cuando tienes unas necesidades ya un poquito más tal, WordPress mis narices. O sea, tienes que contratar a un tío que sabe de verdad. Y en la ilustración es lo mismo, al final. sí. Es educación, supongo. Como todo en la vida hay una parte de conocimiento y otra parte de educación. Y si una parte pesa más que la otra, pues la balanza se va a la mierda. Pero bueno, en todas partes, me refiero, en muchos terrenos pasa esto. Me refiero, como comentaba, ¿no? Con el supermercado. O sea, ese es el rollo. La teoría es que tienes que hacerlo, pero si te parece alguien escorando y ¿qué haces? Le dices tal, bueno, pues yo no sé, cosas de estas. Siempre va a haber una trampa, eso es un hecho. Ser vieja, son los que Sí, te sí, cuelgan. es una trampa. Que las viejas van a controlar la IA. La gente que fomenta la IA es como las viejas que se te cuelan en el súper. Es un hecho. Porque tienen prisa. Sí, sí. Es que me muero la semana que viene. Claro. A ver quién espera. Efectivamente, por poner un ejemplo tonto, se me refiero. Es eso como, yo no sé, como cualquier ejemplo que te encuentras conduciendo. Es cosas de estas que. Educación. Yo qué sé. Al final te va a quedar poner original y cuando te contraten, cuando te pidan algo, hacerlo tú mismo. Sí, efectivamente. Porque es mío, ya está. Y no dices, coño, punto. ¿Qué pasa? Que a nivel moral también te jode, porque sigue estando que el gremio ya es difícil como que por encima, como para que por encima haya gente ahí haciendo la trampa, eso para la leche. Pero bueno, yo qué sé. En lugar de poner palos en la rueda, habría que, yo qué sé, que la gente del propio gremio, como este tío que supuestamente es diseñador, que hizo lo del cartel de la fiesta de agua, dijese, tío, yo a lo mejor lo estoy petando con mis carteles con IA, pero mi colega está pasando hambre, ¿sabes? O llega a fin de mes un poco al cuello, cosas de estas. Pero que sé, la ética, la moral y todo esto. La organización, supongo. Pues bueno, Bueno, vamos apocalípticamente acaba esta charla. vamos a regalar un libro de un tío que era artista, además. Mira que bien. Muy buen artista. Bueno, No tiene mucho gusto para el bigote, pero bueno. oye, Estaba en marketing, eso es de los. se lo agradecemos al Instituto de Estudios Vigueses, además. Fíjate, hay ilustraciones de la época. Qué guay. Ya les dijimos que nos hicieran el libro exclusivo para ti. La gente reportada y todo. Y antes de despedirnos, os recuerdo que en 2006 es muy chungo. 2026, con Hacienda. Todos los que tengáis un WordPress o un WooCommerce, FactuPress. Muchísimas gracias.